Dos temas para tratar esta noche con la diputada provincial y convencional constituyente Lucila de Ponti. Uno es la marcha de la convención. Llevamos 2 semanas, un poquito más, de la convención. ¿Cómo la están viendo? ¿Qué temas han tratado? ¿Qué, de acuerdo a lo que ellos pensaban en el bloque Más por Santa Fe, han podido avanzar, en qué no, cuáles son los límites que están viendo? Y por el otro lado, faltan menos de 30 días para el cierre de listas para la elección de diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, donde se van a renovar 9 diputados provinciales, el peronismo renueva 3, y las listas empezaron a discutirse y los carteles empezaron a pegarse en la pared. De todos esos temas vamos a hablar después de este breve corte. Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Con Lucila de Ponti, dirigente política, diputada nacional una vez, 2 veces diputada provincial, convencional constituyente, desde hace 15 años, 10, 15. Ya estoy para retirarme. No, todavía no. Lo mejor está por venir. Gracias por venir. Como para dividir los temas en dos. Casi 2 semanas y un par de días de la convención constituyente. ¿Cómo ves la marcha? Digamos, a partir de lo que ustedes suponían antes de empezar, ¿qué están viendo? Bueno, recién esta semana empezamos, es la 3ª semana de la convención. Sí. Recién esta semana empezamos con un trabajo más productivo de las comisiones, que es las audiencias públicas, digamos, recibir gente, poder escuchar algo de lo que se plasma en estos 700 proyectos, iniciativas que se han presentado por mesa de entrada, obviamente con un tiempo muy corto para llevar adelante la gran tarea que es reformar la Constitución, y con un oficialismo que llega desordenado, digamos, desde cuestiones muy básicas del operativo, técnico, de cómo se desarrolla en lo cotidiano la convención, hasta cuestiones políticas, ¿no? Unidos presentó 7 proyectos
de reforma constitucional, y ahí, bueno, nosotros lo que nos imaginamos es que hay que darle tiempo a un gran trabajo que va a hacer para consensuar dictámenes donde se pueda, y donde no se pueda no habrá consenso. Pero bueno, todo eso todavía no pasó nada, digamos, o pasó muy poco. Y no queda tanto tiempo. No, son de 2 meses, 15 de septiembre creo que es el 11 de septiembre termina la convención. El 11 de septiembre termina la convención. Sí. Ustedes presentaron también un proyecto, que es este, que está acá. Sí. Pero, digamos, algunos puntos que tiene y que yo me interesaba destacar rápidamente, además de los nuevos derechos que le incorporan, una serie de restricciones que ponen al endeudamiento, a la forma al mecanismo de tomar crédito de la provincia, con muchas restricciones, que en un contexto de equilibrio fiscal que proponen, que eso interesante, las detenciones bajo control judicial, no se alojan condenados con procesados, el juicio por jurados, prohíbe transformar los clubes en sociedades comerciales. Hay 2 o 3 temas que van a ser un motivo de discusión importante, que es lo que me interesa preguntarte. Primero, el tema de las reelecciones. Segundo, el tema de las autonomías. Sí. Y el tercero, del Poder Judicial, sobre todo MPA y la Defensoría General. Sí. Bueno, las reelecciones, te lo digo rápido, nosotros proponemos una sola reelección para todos los cargos y ya, digamos, que solamente se pueda estar 8 años, ya sea consecutivos o alternados, ocupando un mismo cargo. Y nunca más, como en Estados Unidos. Así es. Y después, bueno, lo otro me parece que tiene que ver más con una mirada que tenemos acerca de para qué tiene que servir esta reforma constitucional y la Constitución que se escriba a partir de este momento. Y nosotros entendemos que hay 2 cuestiones fundamentales, ¿no? La Constitución tiene que ser un escudo para que cada derecho que está escrito ahí sirva para proteger y hacer que la gente viva mejor. Y esto solo sucede si los derechos que están escritos en la Constitución son también obligaciones del Estado de cumplirlos y garantizarlas. Si quedan solo en el papel, no nos sirve para nada. Necesitamos un Estado eficiente, activo y con una distribución del poder que sea más acorde a lo que hoy demanda la sociedad. No solo la discusión entre los poderes, que es una parte, pero que si nosotros solamente nos restringimos a discutir el ordenamiento de poderes de Santa Fe, termina siendo una discusión de corporaciones, de la corporación política y judicial. ¿Y ahí dónde está el pueblo santafesino? Bueno, no está. Nosotros entendemos que la sociedad tiene que tener un rol mucho más importante en lo que viene. Por eso proponemos en una sección específica la creación del poder ciudadano, donde queremos realmente enfatizar y jerarquizar lo que son el uso de estas herramientas de democracia semidirecta, pero sobre todo la idea de un Estado que esté construido con la sociedad como protagonista. Me quedan las autonomías municipales, que es la otra parte, ¿no? No, y ahí plantean con bastante claridad un tema muy importante, que es el financiamiento de las autonomías municipales, que es, digamos, el kit de la cuestión, y hasta dónde pueden ir, digamos, algún tipo de límite, específicamente el límite de tomar deuda. Sí, nosotros la construcción de un nuevo régimen municipal nos parece clave en el mismo sentido, ¿no? En esto que hablábamos de la creación del poder ciudadano, también para dar vuelta a esta pirámide del poder, para poder tomar las decisiones de abajo hacia arriba, necesitamos fortalecer a los gobiernos locales. Entonces la autonomía para nosotros tiene que ser plena y cada comunidad tiene que poder elegir si hace uso de ese derecho de decidir cómo gobernarse a sí misma. Y además tiene que haber, por supuesto, un acompañamiento muy fuerte del Estado provincial en el sentido de pensar una nueva redistribución de los recursos, desde la discusión de la coparticipación hasta el hecho de que cada decisión autonómica, digamos, cada delegación que la provincia le genera a una ciudad esté acompañada de los recursos correspondientes, porque si no, no se puede llevar adelante esto que está escrito en un papel, ¿no? Si un municipio dice, yo me voy a hacer cargo de la atención primaria de la salud, necesita los recursos correspondientes que hoy los tiene provincia. Entonces ahí hay una discusión importante que dar. Nosotros decimos que no puede ser inferior a un 20% el volumen que se coparticipe y además una cuestión clave.
el mecanismo. Nosotros necesitamos pasar a una automatización de la distribución de la coparticipación, porque hoy lo que hace la provincia es retener los fondos que viene de Nación y los que recauda por sus propios impuestos y coparticiparlos una parte una vez por mes y el resto una vez al año, y aparte con mucha demora. Entonces los municipios muchas veces terminan siendo rehenes un poco del gobierno provincial, porque depende del color político, depende de la cercanía con los ministros y demás, cómo se produce esto. Nosotros queremos ir a un sistema de goteo, de que todos los días lo que entra de coparticipación se vaya distribuyendo a los municipios, como es la nación hacia la provincia, nos parece lo más lógico. Decía que habían introducido un par de, creo que son 5 nuevos, nuevos derechos digitales, derecho a ciencia y tecnología, derecho a la ciudad, derecho al agua, y hay le han el tema de Malvinas está incluido, digamos, pero me interesa el tema de esos derechos digitales, derecho al agua, el medio ambiente también está muy bien legislado, muy bien propuesto en el proyecto. Sí, nosotros entendemos que hay una serie de lo que se llaman nuevos derechos que tienen que ver con este tiempo y que tienen que ser incorporados. Insisto, tanto en términos de su declaración como en términos de su ejecución, de la obligación que genera el Estado provincial para poder garantizarlo después en la realidad. Y por ejemplo, el derecho al agua es un gran ejemplo de esto, ¿no? Porque nosotros ponemos en nuestro proyecto, y esto lo hacen casi todos los proyectos, que cualquier ciudadano en cualquier lado de la provincia donde viva tiene derecho a acceder al agua segura, al agua potable para consumo, también el agua para la producción, etcétera. Ahora, la realidad es que hay grandes porciones de nuestra provincia y no solo tenemos que irnos al norte, digamos, a Tostado, podemos ir al barrio que está acá en la periferia de Santa Fe, a las lomas, donde tampoco probablemente haya agua potable como muchos otros. Entonces lo que nosotros necesitamos, y lo vamos a incluir como cláusula transitoria, o al menos lo vamos a proponer que así sea, que en un plazo máximo de 5 años la provincia pueda garantizar la extensión de las obras de acceso al agua potable. Entonces lo que nosotros decimos en la Constitución después es una realidad para el vecino de cualquier lugar del territorio de la provincia. Y lo mismo tiene que suceder con todo. Cuando pensamos en los derechos digitales, bueno, ahí necesitamos pensar, por un lado, en el acceso equitativo a Internet también, en todo el territorio. Y ahí la provincia tiene un rol fundamental. No quiere decir esto que, por ejemplo, tengamos que crear una prestadora de servicio de Internet de la provincia pública, digamos, en todo el territorio. Pero sí necesitamos que la provincia se siente con las empresas que brindan ese servicio en Santa Fe y que pueda determinar en qué tiempo tienen que extender su red para llegar a todo el territorio. Y que después ahí nosotros podamos tener políticas activas de proteger los derechos de la persona en el contexto digital, que esto es clave, sobre todo con el fortalecimiento de la inteligencia artificial. Es una de las grandes discusiones en todo el mundo. Porque además es difícil, ustedes lo plantean en el proyecto, es difícil regular lo que circula en la red. Sí, claro, porque Internet es un desafío, digamos, para las legislaciones y para los estados, porque tensiona un poco con las capacidades que los estados tienen para poder regular algo que no solo sucede en el marco de lo privado, sino que también sucede en el territorio de Internet, que es un territorio muchas veces desconocido para el propio estado. Hay un tema que me llamó la atención, que ustedes lo incluyen en su proyecto. Me llama la atención porque incorpora una realidad que hace mucho que existe, pero por ahí mucha atención no le prestan, que es el de los barrios populares. Eso viene de la mano un poco con lo que vos decís, el acceso a Internet, el acceso al agua, el tema del medio ambiente. El tema de la salud. Sí, nosotros decidimos, y con una mirada muy peronista, digamos, de cuáles... Son peronistas. Somos peronistas. ¿Y cuáles son los problemas de este tiempo, no? Nosotros tenemos una porción importante de la población santafesina, sobre todo alrededor de las grandes ciudades, que vive en esto que llamamos barrios populares, que no tienen acceso a servicios, que no tienen políticas de urbanización, que hace falta más presencia del Estado en todos sus niveles para garantizar infraestructura de oportunidades y de derechos. Bueno, nosotros decidimos incorporarlo como un nuevo derecho garantizado, así como también hablamos de los trabajadores de la economía popular, que es alrededor del 40% de la población económicamente activa, y que el Estado también tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para poder generar que esos trabajadores accedan a los derechos laborales y sociales? Que es algo que hoy está muy lejos de suceder. Porque si no los dejan en la peor situación posible, en la peor circunstancia posible, que es el de la exclusión. Sí, y las sombras. Sí, en las sombras. Corte y seguimos. Corte, por favor.
Todos necesitamos a alguien que nos dé una mano, pero muchas veces no sabemos a quién llamar. Y en la ciudad hay quienes tienen la solución. Por eso llega Yo Resuelvo, el registro de oficios que conecta trabajadores con quienes necesitan su servicio. Si tenés un oficio u ofreces un servicio en la ciudad de Santa Fe, ahora más personas pueden encontrarte y contratarte en minutos. Y si necesitas un servicio, encontrá profesionales cerca tuyo. Más oportunidades, más soluciones. Fácil y simple. En Santa Fe, Yo Resuelvo. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. Resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Seguimos con la diputada provincial y convencional constituyente Lucila De Ponti. Segunda parte de la charla que quería tener con vos. Faltan 17 de agosto, es el cierre de listas para las candidaturas a diputado nacional. O sea, estamos a 17, 18 días. Sí. 18, 19 días, ¿no? Más o menos. ¿Es posible la unidad en el peronismo? Sí, creo que totalmente. Nosotros venimos trabajando durante todo este año en una participación en las elecciones con un amplio, digamos, nivel de unidad. No total, obviamente, siempre es difícil y mucho más en este contexto donde se han eliminado las PASO, lo cual desde mi perspectiva considero un enorme error haber eliminado una instancia tan importante como las primarias, que además a los partidos les permite ordenarse con el voto de la gente, no solo de los afiliados, sino de toda la gente que se siente identificada con un proyecto. Bueno, no tenemos esa instancia, entonces estamos obligados a ponernos de acuerdo. Pero me parece que claro que lo podemos lograr, lo hemos venido haciendo para las elecciones del 13 de abril, para las elecciones del 29 de junio, se participó con muy buenos resultados y sobre todo con una idea muy fuerte que nosotros la sintetizamos en dos palabras, que es la unidad y la renovación. Nos parece que eso es clave. La unidad es fundamental, pero no alcanza solamente con juntarnos todos sin poner sobre la mesa y discutir cuáles son los desafíos que la sociedad nos viene pidiendo, ¿no? Porque nosotros en las elecciones del 2023 tuvimos un mensaje muy fuerte de la gente, donde veníamos de gobiernos peronistas tanto en la provincia como en la nación y se perdió las elecciones estrepitosamente, digamos. Y eso realmente nos pone frente a un desafío de poder escuchar, de poder interpretar, de poder entender y que después eso se plasme también en la definición de las listas para las próximas elecciones. Y queremos que esa idea de renovación también tenga su peso a la hora de definir, bueno, quiénes son los candidatos. En Santa Fe y en Rosario le fue muy bien al peronismo en las elecciones de concejales, con figuras nuevas. También le fue bien en las de convencionales constituyentes, un poco menos si querés. Pero eso habla de que hay lugares, Santa Fe, Santo Tomé, para no irnos muy lejos de acá, donde hay figuras nuevas, jóvenes, competitivos, con potencial. Resta encuadrarlos, digamos, resta darles el marco y el contexto. Sí, construir el proyecto, yo diría. Me parece que hemos plantado algunas semillas. Ajá, por ejemplo. Bueno, no, lo que sucedió aquí en Santa Fe con la candidatura de Pedro Medey fue muy importante. Si bien no se ganó la elección, el resultado fue muy competitivo, pero como vos decías, Santo Tomé con Tata Alviso, Montevera con Romina Sonsoni. Si nos vamos más a toda la provincia, Rosario con Juan Monteverde. Y bueno, no quiero hablar mucho del sur porque acá estamos para el centro norte.
Pero todo el cordón alrededor de Rosario se ganaron muchas ciudades importantes y todas con candidatos nuevos, con candidatos jóvenes, con candidatos que le traen aire fresco al peronismo. Y nosotros creemos que es el camino que hay que seguir para la lista nacional. Por eso desde nuestro espacio estamos promoviendo que la lista la encabece Eduardo Tognoli, porque entendemos que es, bueno, un joven que, digamos, más allá de que puede tener unos años más que algunos de nosotros, sigue representando una idea de renovación y una cara nueva, que nunca tuvo la posibilidad de encabezar una lista de diputados nacionales, que viene cumpliendo un rol importante en la nación, pero sobre todo que le da continuidad a esta idea de unidad y renovación. Y bueno, queremos discutirlo, por supuesto, con todos, porque la lista no es solamente el primero, la lista son todos quienes la integran y tiene que tener una representación territorial importante. Renuevan 3 el peronismo. 3. Sobre 9. Sí. Vos decías de la unidad, hay como, aún no anunciadas, pero sí, bueno, todo el sector del senador Lewandowski fue por afuera en las elecciones en abril, y el sector de Perotti amenaza con, aparentemente... No sabemos. Sí, no está claro, pero bueno, aparentemente... ustedes siguen pensando igual que finalmente se sentarán todos en una mesa y se pondrán de acuerdo. Ojalá logremos la mayor unidad posible. Sí, para nosotros es importante que todos puedan tener en el horizonte, poder darse el trabajo de construir esta lista de unidad. Obviamente que hay muchos nombres, digamos que eso es legítimo, que cada sector puede proponer su candidato y me parece que la discusión tiene que ser cómo construimos la mejor lista y la más competitiva para ganar en octubre, porque nosotros necesitamos dar un mensaje muy claro, que hay un sector enorme de la sociedad que se ha visto empobrecido por las políticas de este gobierno, que no está representado con este modelo económico de sociedad de trabajo que propone el gobierno de Milei y que queremos otra cosa. Esa otra cosa tiene que estar expresada también en las elecciones de octubre y nosotros tenemos la posibilidad de ganar. No vamos a pelear una banca, 2 bancas. Nosotros queremos ganar las elecciones de octubre y para eso tenemos que construir una herramienta potente, una lista competitiva. ¿En Santa Fe se puede hacer campaña anti-Milei? Sí, por supuesto. Me parece que hay un enorme sector de la población que no está en absoluto representado y no solo no está representado, sino muy perjudicado. Los jubilados, los trabajadores, sobre todo del sector público que han perdido enormemente su poder adquisitivo, también los trabajadores del sector privado. Hay una gran parte de la sociedad que hoy le cuesta llegar a fin de mes, que hoy está en una situación económica peor. Hay otra parte que quizás está mejor, que consumen dólares, que puede viajar y que hoy el dólar está barato, entonces tiene algunas ventajas, digamos, pero no es toda la sociedad, porque este modelo fundamentalmente lo que tiene es que gobierna para unos pocos y deja fuera a una gran parte de los argentinos. Una de las peleas, y te pregunto si la pueden dar, una de las peleas es ganarle a los adversarios eventuales y la otra pelea es hacer que la gente vaya a votarlo. Sí, claro. Es la principal pelea, creo yo. O no la ¿Están principal en pelea. condiciones de hacer eso? Mirá, es el principal desafío, porque nosotros, uno por ahí dice, bueno, de una elección a otra son un par de puntos, pero si se mira los últimos 10 años se ha perdido un 10% de participación electoral. Y eso en Argentina tiene que preocuparnos, porque Argentina es un pueblo con una gran vocación cívica, un pueblo que siempre ha tenido mucho ímpetu por participar. Y me parece que si hoy no se está yendo a votar es porque evidentemente no hay propuestas que convoquen y porque también la democracia en un punto está fallando de todos los partidos políticos en poder cumplir lo que se dice después de hacerlo realidad a través de las políticas de Estado. 10 puntos en Santa Fe son 300.000 votos, 300.000 personas menos que fueron a votar. Exacto. Y cuánta gente que está dejando que su destino lo definan unos pocos, ¿no? Pero me parece que el desafío y la responsabilidad es nuestra, de quienes hacemos política, de pensar por qué pasa esto y cómo mejoramos no solo las herramientas para, digo esto, bueno, se va a votar, de qué manera, cuántas veces, para qué, etcétera, sino también fundamentalmente cómo nosotros le hablamos a la gente y a qué la invitamos a formar parte, ¿no? Si nosotros invitamos a formar parte de algo que genere entusiasmo, que proponga un horizonte de transformación, que tenga, que genere, digamos, expectativas de que se puede vivir mejor y que eso después pase cuando nos eligen, bueno, me parece que ahí también está la solución. La última, hechos como la convención constituyente, ¿ayudan a llevar a la gente? ¿Ayudan a incluir a la gente, a
como mecanismo de inclusión de la gente. Y yo creo que si hubiese estado mejor planteado, hubiese habido una gran participación social, porque vos fíjate que la mesa de entrada estuvo abierta creo que una semana más o menos y se presentaron 700 iniciativas, es mucho. Entonces me parece que si nosotros le hubiésemos dado tiempo y hubiésemos convocado correctamente a la sociedad, la gente hubiese participado, porque ahí se está discutiendo de manera mucho más concreta también qué es lo que pasa con sus derechos, con el Estado, con los municipios que los gobiernan, con la provincia, y me parece que ese también es un camino. Nosotros en la convención vamos a discutir las herramientas de participación, de democracia semidirecta. Y me parece que ahí hay una llave para volver a convocar a la gente a decidir sobre lo concreto, sobre, bueno, este aspecto, esta ley, este proyecto específico, ¿qué es lo que opina la gente? Te agradezco que hayas venido. No, gracias a vos. Hasta la semana que viene.